medios de comunicación, público que hoy nos acompaña. Ahora que estamos en las fechas decembrinas, en aquellas en las que tenemos pues esa vocación de dar regalos y de buenos anuncios y desear parabienes a todo mundo, pareciera que hoy hay que celebrar esto que es pretendidamente un subsidio a un impuesto. Y nosotros en el PAN queremos señalar que por principio de cuentas, eliminar la tenencia sí es una buena medida, pero no es lo que se está haciendo aquí. Y eso fue lo que se prometió, eliminar la tenencia. Lo que se está haciendo hoy es subsidiar y además condicionadamente. Nosotros creemos que no se debe de engañar al ciudadano. Y hoy se sale a decir que ya no se va a pagar tenencia. La tenencia va a seguir existiendo. Si cumples con ciertos requisitos, el Estado la paga por ti, y entonces tú, ciudadano, dueño de un vehículo, o tu empresa, dueño de un vehículo, ya no tienes que pagar. Pero ciertamente el impuesto ahí subsiste, con el riesgo de que en cualquier momento, en el 17, en el 16, en el 18, en el año que sea, simplemente se elimine ese subsidio y el impuesto vuelve a ser vigente, vuelve a cobrar vigencia. Por lo tanto, hay una diferencia muy grande. Justo el pasado 4 de diciembre de este mismo año, el grupo legislativo del Partido Acción Nacional, en voz del diputado Domingo Baena, presentó una iniciativa para eliminar este impuesto, para dejarlo fuera del catálogo de los impuestos que tiene nuestro Estado y llevarlo fuera también de lo que es el proyecto de la Ley de Ingresos. Existe, como decíamos ya, una gran diferencia entre subsidiar y eliminar. Lo ideal es proceder como lo hiciera precisamente el presidente Calderón en el 2007, quien precisamente en cumplimiento a una promesa de campaña que él sí cumplió, pues decretó abrogar la ley del impuesto sobre la tenencia de uso de vehículos, ese mismo decreto que entró en vigor el 1 de enero del 2012, dejando a las entidades federativas en la libertad de cobrar o no esta tenencia, que desde 1962, lo sabemos muchos, fue precisamente instaurado para poder financiar, se decía en aquel entonces, los Juegos de 1968. Y desde allá nos los endilgaron y haya estado hasta que tuvo que llegar precisamente un presidente del PAN a poder echar abajo este impuesto que llevaba décadas ahí, cuando las administraciones del PRI nos habían dicho que solamente era para unos cuantos años. Por principio de cuentas, no estamos hablando de promesas cumplidas. También estamos finalmente actuando como consecuencia de lo que ya puso aquí el diputado Baena en esa tribuna, pretendiendo cumplir esa promesa. Solamente subsidia, pero además condiciona. Muchas entidades siguieron precisamente a partir del 12 esa intención de poder eliminar de sus catálogos los subsidios, de los impuestos sobre tenencia de vehículos. Otras lo hicieron, como Veracruz, pero en el caso de Veracruz no se hizo nunca, y tuvimos precisamente los sucesos que ya de manera muy elocuente fueron narrados aquí en esta misma tribuna en la pasada sesión por el diputado Renato Tronco, donde decía por qué los vehículos hasta de funcionarios tenían que irse a emplacar a otro estado. Porque bueno, el estado de Veracruz, entendemos que por los problemas financieros, por las promesas incumplidas, pues entonces no había decidido quitar esa carga impositiva
a los veracruzanos. Es muy probable que esto pueda beneficiar a una muy buena parte de veracruzanos, y nosotros estamos de acuerdo con eso, porque al final también hay que decirlo, hay mucha gente que a pesar de los pesares cumple con su obligación tributaria, a pesar de la condición económica adversa, a pesar de tener una situación que no les es para nada favorable, ni en sus empresas donde laboran, o en aquellas en las que son dueños, o en otras en las que participan, o los mismos servidores públicos, y cumplen con sus obligaciones. Pero estas personas que cumplen, que podrán recibir al final este beneficio, pues no es el total de la población. Y aquí en ningún caso venimos a pedir que se cancelen los adeudos de aquellos que no cumplieron, pero que sí que se les permita acceder a los que no cumplieron y se quieren regularizar al subsidio, que es lo que este dictamen está impidiendo. Porque aquel que por razones económicas no pudo cumplir, y todos sabemos, porque yo he oído de boca de muchos, los problemas tan grandes que pasa el país, las situaciones tan complicadas de los ciudadanos de este estado, que a veces está en la imposibilidad de pagar una carga tributaria como es la del impuesto sobre tenencia al uso de vehículos. Y resulta que el que no pudo porque cayó en desgracia, ahora con este dictamen tramposo, se pretende dejarlo fuera de ese beneficio. Nosotros no queremos en el PAN que le perdonen lo que tuvo obligación de pagar, pero sí exigimos que le den la oportunidad de que si hace su esfuerzo pueda acceder al subsidio en el 2015. ¿Por qué no habría de hacerlo? ¿Por qué aquel que a lo mejor no pudo del 14 o tuvo una desgracia hasta de índole familiar en el 2013, ahora ya no va a poder acceder a ese subsidio? Y digo esto porque lo establece con toda claridad en el párrafo segundo de la disposición que se pretende reformar. Fíjense ustedes cómo dice: que el propietario del vehículo realice oportunamente y en el ejercicio respectivo el pago de los derechos de control vehicular a su cargo en términos de lo señalado por las leyes en la materia. Nosotros desde el PAN, un servidor como miembro de la Comisión de Hacienda del Estado, y por eso no firmé este dictamen, hicimos una propuesta que se envió por vía electrónica el 24 de diciembre, en la madrugada del 24 de diciembre. Ahí se decía y se proponía, a diferencia de lo que decía, que el propietario del vehículo se encuentre al corriente del pago. Esto es, que sí haya tenido que pagar para ser susceptible del subsidio. No como dice el texto del dictamen: así paguen hoy los dueños de vehículos en Veracruz lo atrasado. Si eso atrasado corresponde, por ejemplo, al año 13 y de acuerdo al texto de este dictamen, no podrían acceder al subsidio en el 2015. Consecuentemente, se está diciendo una verdad a medias. Subsidiamos, eliminamos la obligación que tienes de pagar. No es cierto, no la eliminan, la paga el Estado por ti. Segundo, no lo pueden hacer ahora porque si tienes un atraso tampoco aplicas ese subsidio. Y tercero, y es otra de nuestras grandes objeciones, es precisamente que le nacen a partir de esto. Fíjense bien, en la parte que tiene que ver con el Código de Derechos, se modifica la tabla. No es materia de este dictamen, pero es del que viene en el siguiente punto del orden del día. Si alguien no pudo pagar porque tuvo problemas, por la razón que fuera, ya no va a pagar el 2.5, ahora va a pagar el 3. Pero además eso no es todo, porque se inventan un nuevo concepto para tener que
lograr a través de la Secretaría de Finanzas un certificado de no adeudos. En la federación ese certificado, ¿saben cuánto vale? 0 pesos, 0 centavos. Aquí, en el estado de Veracruz, está tasado en 10 salarios mínimos en el dictamen que en el siguiente punto del orden del día vamos a revisar. Multipliquémoslo. El que tiene una motocicleta, que tuvo problemas y ahora que tenga que pagar, o un vehículo modesto, bueno, pues de eso ya son alrededor de 700 pesos que tiene que pagar. Pero la tabla se corre no solamente en los porcentajes que graban, sino en los valores que protegen. Porque antes hablaba de 0 a 175 y ahora de 0 a 500,000. Entonces aquellos vehículos que a lo mejor por razones de esa tabla podrían antes tener el subsidio, si cayeron en mora, aún los vehículos que cuesten 130,000 pesos podrían tener que pagar y pagarían más. Fíjense bien, tenemos el caso de un vehículo que costando 130,000 pesos, vehículo sencillo, pagaría de acuerdo a esto en el 2014 con la regla de 2014 2,350 pesos. Pero si no cumplió, si tuvo una desgracia, un familiar, un asunto particular que no le permitió estar al corriente, esa misma persona, dueño de un vehículo con un valor de 130,000 pesos, tendrá que pagar, en lugar de 2,350 pesos, tendrá que pagar 3,900 pesos. Vean la diferencia. Estos señores está muy bien, hay que aplaudir porque va a beneficiar al que esté al corriente. Pero entonces vamos a decirle a las cosas por su nombre. No lancemos anuncios ahora que es Navidad diciendo qué bondadoso es el Estado, qué bondadoso es el Ejecutivo del Estado que nos manda esta propuesta y ahora nadie paga tenencia. Mentira. Aquel que tuvo un problema y que no pudo pagar en el 14 no va a poder dejarla de pagar en el 15. Es más, el que no la pagó la del 13 tampoco la va a poder, aunque las pague ahora, como la lectura, la letra del dictamen, tampoco la podría pagar. En el PAN tenemos una propuesta y la hicimos llegar a tiempo, que nos permitiría, ahora sí, celebrar todos, aún con el tema de subsidio, porque estamos claros que el subsidio podría permitirle al Estado, en esta mezcla de recursos, decir, no cancelo mi ingreso, se lo doy a los ciudadanos de mi Estado y mantengo mi relación entre los ingresos federales y los ingresos locales para tener una mejor mezcla y así acceder a mayores recursos. Le rogamos ir cerrando su posicionamiento, ha concluido su tiempo. Gracias. Concluyo enseguida. Con esto lo que estamos diciendo es que podría quedarse, sí, como subsidio, aun y cuando no se cumple con la promesa de campaña, pero sin estas condiciones. Hay que modificar el inciso 2 y el inciso 3, porque en el inciso 3 se menciona que todo aquel propietario de vehículo, no dice persona física, dice propietario de vehículo, que tenga obligaciones fiscales, estatales y federales coordinadas al momento de recibir el beneficio, pues ya no podría ser en todo caso acreedor a este subsidio. En otras palabras, cualquier persona, porque evidentemente los vehículos no tienen obligaciones federales, fiscales mucho menos, quienes los tienen son los contribuyentes. Entonces esto tenemos que entender que necesariamente se refiere a los propietarios, no al vehículo. Cualquier obligación fiscal, estatal o federal, que tenga el propietario del vehículo le cancela el subsidio. Me parece a mí que eso también es un exceso. ¿Qué tiene que ver al final del día ciertos compromisos a los que la gente está obligado
a cumplir con el subsidio que hoy se anuncia con pompa, con bombo y pompa. Ya hubo una rueda de prensa hace un rato, precisamente para anunciar todas las bondades de este nuevo regalo navideño que nos da el gobernador Javier Duarte Ochoa. Yo les quiero decir que este es un regalo navideño que tiene una trampa, que realmente haya mucha gente, a la más lastimada, a la que tuvo más problemas, porque no solo hablamos de aquellos que tienen vehículos grandes o de mucho valor que no pudieron pagar, sino mucha gente que por los problemas económicos en los que está este Estado, que en buena parte nos ha metido este gobierno, no pudieron cumplir con la tenencia y que hoy se les siguen sin dar la oportunidad de acceder a este subsidio. Es cuanto contar, presidente.